aquí una bomba de tiempo citológica explotando. Un mastocito está degranulándose, liberando en los tejidos adyacentes cantidades masivas de aminas bioactivas y de otros mediadores farmacológicamente activos con impacto explosivo. Esto es con frecuencia la causa fundamental de una reacción de hipersensibilidad localizada o de una anafilaxis profunda y posiblemente fatal. Aproximadamente hace 100 años, Paul Ehrlich descubrió la célula cebada cuando estaba estudiando las propiedades de tinción de colorantes de anilina en tejidos animales. Observó que particularmente en zonas de edema proteico había un elevado número de grandes células y llegó a la conclusión de que ellas habían engullido el rico exudado y así llamó a estas células Matzellen, que significa células sobrealimentadas. Seguidamente a este descubrimiento se llevaron a cabo gran cantidad de investigaciones sobre la función de la célula cebada, pero no se empezó a comprender plenamente la importancia de esta célula en las reacciones alérgicas hasta el descubrimiento del cromoglicato sódico. Ahora sabemos que el cromoglicato sódico inhibe la degranulación de la célula, pero su efecto fue descubierto primeramente por el doctor Roger Altunian en un sujeto que era sensible al pelo del cobaya. Demostró que la inhalación previa de cromoglicato sódico podía prevenir completamente el desarrollo de una reacción asmática en este sujeto cuando subsiguientemente se producía una provocación antigénica. Posteriormente se descubrió que el cromoglicato sódico era valioso en el tratamiento de otras enfermedades. Y así, ahora empezamos a comprender que la célula cebada puede intervenir en una amplia variedad de enfermedades y que el cromoglicato sódico puede ser valioso en el tratamiento de las mismas. El mastocito. Su papel en el estado normal y en la enfermedad. Las células cebadas pueden asociarse en mayor o menor grado con varios estados, como dermatosis, asma, rinitis, conjuntivitis y estados ulcerosos del intestino o de la boca. Las células cebadas con frecuencia se asocian con el tejido conjuntivo que rodea los vasos sanguíneos. En esta preparación, especialmente teñida, presentan un color púrpura brillante. También es notable que las células cebadas no se asocian con la mayoría de los capilares y vénulas. Este es el periósteo del cráneo, rebosa de células cebadas en ambas zonas, vascular y avascular. Las células cebadas se asocian también con los nervios periféricos, pero virtualmente están ausentes del sistema central. En el hombre están claramente presentes en las encías. Las células cebadas abundan en los labios, lengua, paladar y mucosa bucal. Son abundantes en la mucosa nasal y en la tráquea y bronquios. Se encuentran a lo largo del tracto intestinal. La piel contiene gran número de células cebadas. Algunos tejidos musculares tienen muchas, otros solo unas pocas. Han sido observadas en el tejido conjuntivo, periósteo y cartilaginoso y en tejidos asociados con las articulaciones. Debido a que las células cebadas se encuentran ampliamente distribuidas, su degranulación puede causar gran variedad de procesos patológicos, incluyendo edema, espasmo muscular e inflamación. Han sido reconocidas como células muy importantes y se requiere un mayor conocimiento de ellas. Para intentar comprender alguna respuesta sobre la función que realiza la célula cebada en estados de salud y enfermedad, hemos pedido al Dr. Jack Spadower, profesor de anatomía en el Albert Einstein College de Medicina en Nueva York, que nos hable algo de su trabajo en los últimos años sobre la función de la célula cebada. Esta investigación en tejidos animales pretendía establecer los conceptos básicos aplicables tanto al hombre como a los animales. En este corto tiempo de que dispongo,
solo puedo discutir algunos de los muchos datos relevantes que corrientemente pienso ilustrar como posible función de las células cebadas. En la investigación de los pasados años, e incluso ahora, destaca la degranulación de la célula cebada. Esto es comprensible, puesto que es un proceso de gran importancia clínica que puede conducir a una patología muy grave. Sin embargo, una vez dicho esto, como un proceso anormal. De hecho, es posiblemente contrario al normal funcionamiento de la célula. A esta rata se le ha inyectado un liberador de histamina. Sus células cebadas se degranulan y se produce una serie de respuestas fisiológicas y patológicas. Las zonas particularmente ricas en células cebadas son las más afectadas, y la liberación de aminas en estas zonas causa hiperemia y edema en las orejas, hocico y patas, síntomas tipo rinitis y molestias alérgicas en el animal. Los expertos en anatomía creen que hay una estrecha relación entre función y estructura. Si nosotros queremos comprender cómo funcionan las células cebadas, debemos por tanto considerar la histología y la ultraestructura. Primero, atenderemos a la evidencia histológica que relaciona el tamaño de la célula cebada con la edad de la célula y el número y clases de gránulos que contiene. Si nosotros extraemos el fluido peritoneal de una rata de un mes, encontramos diversos tipos de células, incluyendo eosinófilos, macrófagos, linfocitos y células cebadas. Observaremos que las células cebadas son algo más grandes que los leucocitos y son casi todas del mismo tamaño. En un animal de 4 meses, mientras que los leucocitos son poco más o menos como los anteriores, la población de células cebadas es más heterogénea y encontramos algunas células cebadas muy grandes. Estas son células más viejas que contienen muchos más gránulos. Esto es un argumento frente a la posibilidad de que ellas segreguen sus gránulos a medida que envejecen. En experimentos cuantitativos podemos demostrar que el número total de células cebadas aumenta continuamente con el envejecimiento del animal. Esta combinación de células cebadas más grandes con un incremento en su número indica que la masa de células cebadas ha aumentado al crecer el animal, y nos atreveríamos a sugerir que las células cebadas realizan una provechosa función en el animal. Generalmente se piensa que todas las células cebadas son iguales, y hay algo de cierto en eso. Así, todas presentan una brillante fluorescencia cuando se les trata para revelar la presencia de la amina vasoactiva. La subsiguiente tinción de la misma preparación con colorante azul de toluidina para revelar la presencia de heparina demuestra que las mismas células cebadas en efecto sintetizan a la heparina y a la amina vasoactiva. Se pudo demostrar una homogeneidad similar para otros gránulos constituyentes, concretamente enzimas y zinc. Sin embargo, por otra parte, las células cebadas son heterogéneas. Se diferencian notablemente unas de otras al aplicar procedimientos de tinción policromática. Por ejemplo, volviendo de nuevo al fluido peritoneal de rata, las células cebadas más pequeñas, que son las más jóvenes, se colorean de azul. Las más grandes y más viejas se tiñen de rojo. Y hay una gama entera de tamaños intermedios y edades que muestran gránulos de un color mezcla de azul y rojo. De tal modo que al madurar las células pasan progresivamente de azul a púrpura azulado, después a púrpura rojizo y por último a rojo. Evidentemente, las propiedades de fijación del colorante en los gránulos cambian o evolucionan a medida que las células envejecen. Este proceso se alarga semanas, quizá meses, y podría entenderse solamente si las células fueran a retener los gránulos que sintetizan en vez de descargarlos tan pronto como se forman. De nuevo, los datos apoyan la idea de que las células no segregan sus gránulos. Veamos ahora la ultraestructura de las células cebadas y particularmente aquellas características que normalmente asociamos con la actividad secretora. Tengo aquí una micrografía de una célula cebada. Pueden observar que la célula tiene todas las características normalmente asociadas con una célula, es decir,
Un núcleo con toda la información de programación que la célula requiere para su actividad bioquímica. Los centriolos, que son el centro control para los microtúbulos implicados en la forma de la célula, movimiento celular y mitosis. El retículo endoplasmático rugoso, que comprende los orgánulos que asociamos con la producción de proteínas para uso externo. El aparato de Golgi, que añade fragmentos glúcidos a esas proteínas. Mitocondrias, que son los centros de potencia de las células. Y por supuesto, un gran número de gránulos específicos con gran densidad de electrones. Sin embargo, al comparar con células de conocida actividad secretora, los orgánulos de las células cebadas están esparcidos y muy pobremente desarrollados, mostrando poca credibilidad sobre una función secretora. Es de interés una característica más, concretamente la superficie de la célula cebada. Tengo aquí una micrografía en la que he delineado los cortos velos hialoplásmicos que cubren la superficie. Es una característica que encontramos normalmente en los macrófagos y son indicativos de que hay una función endocítica más que una actividad secretora. Así llegamos a la conclusión de que las células cebadas no son verdaderamente secretoras ni absorbentes. En esta situación, ¿cuál podría ser su función? Nuestro punto de partida debe comenzar en los mismos gránulos que caracterizan a estas células. A primera vista, estos gránulos aparecen separados, completamente rodeados, cada uno por una membrana como una naranja por su piel. Yo no creo que este sea el caso. Más bien me gustaría pensar en los gránulos como salchichas de Frankfurt encerradas en una envoltura común. Si extraemos la matriz de los gránulos, podemos ver realmente esa envoltura común y también las conexiones que enlazan los distintos gránulos. La evidencia de mi investigación me sugiere que la forma en que se relacionan estructura y función de las células cebadas es la siguiente. Los materiales extraños a la célula se recogen y encierran en vacuolas. Antes de que el contenido de estas vacuolas alcance el principio de los canales granulares, todos los cationes minerales tales como sodio, calcio o magnesio son extraídos porque causarían engrosamiento de los gránulos, liberación de la histamina y degranulación. El contenido de las vacuolas es entonces descargado en el comienzo de los canales granulares, en la región de Golgi, y es vertido sobre los gránulos mediante un proceso de movimientos peristálticos intracitoplásmicos. Finalmente, el filtrado parcial o totalmente modificado sale de la célula a través de un poro de la superficie celular próximo a la terminación distal del conjunto granular. No sabemos realmente qué interacciones pueden tener lugar entre gránulo, matriz y materiales recogidos por las células por filtración sobre esa matriz. Lo que sabemos es que contiene dos enzimas, un polisacárido de alto peso molecular, histamina y zinc. Los enzimas podrían actuar sobre las moléculas rodeándolas y quizás transfiriendo un fragmento sobre la matriz granular. El polisacárido actuaría inmovilizando esos enzimas al mismo tiempo que serviría para unirse a algún componente del filtrado. Por otra parte, la histamina probablemente participaría en un proceso de intercambio iónico dentro de la célula y sería constantemente reciclada como ocurre en la cromatografía de intercambio iónico. En el laboratorio utilizamos la cromatografía de intercambio iónico en columna para separar mezclas en sus componentes individuales. El conjunto granular de la célula cebada podría considerarse tal vez como una columna y podría actuar sobre el filtrado alterando o enlazando alguna fracción de él, de la misma forma que lo hace la columna. En cromatografía se usan diversos tipos de columnas. Unas actúan en base a la carga iónica, otras actúan en base al peso molecular y otras pueden tener algún componente enzimático adherido.
El gránulo de la célula cebada parece capaz de actuar de los tres modos. Como el filtrado pasa lentamente a través del conjunto granular, pueden tener lugar distintos cambios. Los complejos antígeno-anticuerpo o fragmentos de estos pueden ser ligados y retenidos en los gránulos. Subsiguientemente pueden ser liberados para impulsar otra vez al sistema inmunológico mucho después de que el estímulo inicial se haya debilitado. Alternativamente, la célula cebada podría recoger y transportar material no relacionado con el sistema inmunológico. No lo sabemos. De todo lo recogido, parte puede retenerse y almacenarse sobre los gránulos durante largos periodos de tiempo. De esta forma, los gránulos pueden estar actuando como un banco de datos, reteniendo información de valor para el cuerpo. Podemos observar la evidencia de retención de materiales sobre los gránulos de la célula cebada durante un largo periodo de tiempo, en este conjunto de micrografías electrónicas. En este experimento, los animales fueron inyectados una vez con un marcador claramente reconocible con el microscopio electrónico. Después, en diferentes tiempos, los animales se sacrificaron y pudimos ver el material del interior de los gránulos presentándose aquí como pequeñas partículas oscuras un mes después de la inyección. Aún lo encontramos en este caso en 3 gránulos a los 2 meses de la inyección. Lo podemos ver en un animal a los 4 meses de la inyección. E incluso después de 10 meses, el material aún podía encontrarse en algunos gránulos. 10 meses es una parte muy apreciable de la vida de los animales. Estos datos nos llevan a una primera conclusión. Las células cebadas subsisten verdaderamente mucho tiempo. Y segundo, bajo circunstancias normales, no segregan sus gránulos. A la vez que creo que las células cebadas recogen materiales de su entorno, no creo en su función como fagocitos. De hecho, hay una diferencia interesante entre ellas y los macrófagos. Concretamente, mientras los macrófagos pueden digerir muy pronto casi todo lo que recogen, las células cebadas carecen de enzimas degradativas necesarias y parecen afectadas de indigestión crónica. Si los macrófagos comen y generalmente olvidan, las células cebadas pueden comer para recordar, porque sus gránulos pueden actuar como almacenes de memoria, almacenes que tienen incluso incrementada su capacidad al formarse nuevos gránulos. ¿Cómo leería el cuerpo en ese banco de datos? No lo sé, pero es un concepto fascinante que sin duda no serviría si los gránulos se secretasen. Por supuesto, yo estoy teorizando, y es bastante probable que el almacenamiento de memoria no sea la función de la célula cebada. No sabemos. En este momento hay muchas posibilidades. He dicho que yo creo que la degranulación no es una función normal de la célula cebada, pero sí es un caso patológico de significación clínica considerable. ¿Cuál es la causa y qué consecuencias tiene? Entre los múltiples agentes que causan la degranulación, hay sustancias de estímulo mecánico con fuertes propiedades básicas, tales como algunos antibióticos liberadores de la histamina, e incluso algunos antihistamínicos, sustancias de actividad idiopática in vivo y sobre todo aquellas reacciones inmunes que implican a las IgE. Estos agentes pueden ocasionar la apertura de poros sobre la superficie de la célula cebada que permiten a cationes extracelulares tales como sodio y calcio que se oponen a la integridad del gránulo tener acceso a los enclaves granulares. Este retrógrado acceso rodea el mecanismo normal que extrae los agentes que pueden causar la degranulación antes de que puedan alcanzar los gránulos. Ahora bien, al tener ganado el acceso a través de la puerta falsa, causan la hinchazón de la matriz granular y la liberación de histamina. Esto produce un influjo de agua que posteriormente se extiende hasta los enclaves granulares y los gránulos se escapan a través de los poros recientemente abiertos. El resultado neto de la degranulación es la liberación de varias sustancias bioactivas, tales como aminas, enzimas, prostaglandinas y factores quimiotácticos.
Estos últimos pueden atraer a eosinófilos, neutrófilos, macrófagos y quizás incluso basófilos a la zona. Por tal motivo, la degranulación de la célula cebada puede conducir a cambios rápidos y profundos en la ecología del tejido que la rodea. Algunas de las células se concentran sobre las células cebadas en proceso de degranulación, arrebatando sus gránulos incluso antes de que se liberen completamente. Aquí vemos una célula cebada que es atacada por uno o más macrófagos, solo 5 minutos después de inyectar un agente degranulante. Aquí vemos otra, cuyos gránulos son absorbidos por 2 saqueadores competidores, un eosinófilo y un macrófago. Obviamente, cuando las células cebadas se degranulan, las repercusiones son portentosas y complejas. Los eosinófilos, neutrófilos y basófilos inflamatorios son células de vida corta que al ser atraídos hacia los tejidos mueren pronto vertiendo sus muchas enzimas lisosómicas. Esto es un arma de doble filo, porque en pequeñas cantidades estas enzimas pueden limitar la reacción inflamatoria. Por otra parte, en gran cantidad, de hecho, pueden agravarla. Ahora bien, ¿por qué los gránulos de la célula cebada son tomados tan ávidamente por las células del sistema inmune? Es que son clasificados como antígenos o como anticuerpos, o quizás como complejo antígeno-anticuerpo. Estas sustancias se acoplarían a la matriz durante la actividad normal de la célula. Desde mi punto de vista, las células cebadas podían actuar de 2 formas: como células de trámite y como participantes en reacciones inmunes. Estas 2 acciones podrían estar relacionadas si el trámite implicara sustancias de significación inmunológica. Entonces, tendría lugar la patología si la célula se viera oprimida por tener que actuar excesivamente rápido. Claramente, los conceptos que he propuesto van más allá de los datos establecidos. Pero mi hipótesis, como todas las hipótesis, es susceptible de modificación. Sospecho que hasta ese punto hemos subestimado el papel que las células cebadas pueden jugar tanto fisiológica como patológicamente. Los conceptos del Dr. Padower sobre la fisiología normal de la célula cebada son fascinantes. Y yo comparto con él que su papel en los casos patológicos es probablemente más importante que el que nosotros hemos definido hasta ahora. También dio importancia a que las células cebadas están ampliamente distribuidas en las superficies mucosas. Y sin duda son las consecuencias clínicas de su degranulación en esas situaciones que son de particular relevancia para nosotros en el tiempo presente. Me inclino a pensar en las membranas mucosas como campos de minas, dotados aquí y allá de minas que naturalmente corresponden a las células cebadas. El epitelio que cubre es análogo a un seto protector que se extiende alrededor del campo de minas. Los mediadores liberados a causa de la degranulación tienen una serie de acciones. Algunos atraen células tales como neutrófilos y eosinófilos. Otros activan las plaquetas. El resultado neto es la liberación de enzimas lisosómicas y la formación de trombos plaquetarios. Los mediadores, histamina y sustancias de reacción lenta en la anafilaxis son liberados por la célula cebada en degranulación. Ellos causan vasodilatación y contracción del músculo liso, y además la histamina probablemente estimula las terminaciones nerviosas sensoriales de la mucosa. El resultado clínico final de esta secuencia de acontecimientos es la inflamación y el espasmo del músculo liso, donde éste está presente. Puede ocurrir en cualquiera de las superficies mucosas, por ejemplo, en ojos, en nariz, boca, vías respiratorias e intestino, con los síntomas correspondientes de conjuntivitis, rinitis, úlcera aftosa, asma y colitis ulcerosa. Debido a que la degranulación de la célula cebada tiene esos efectos indeseables, es de gran importancia clínica poder prevenirlo con medicamentos estabilizadores de la célula cebada. Ahora bien, en algunas situaciones, especialmente si hay inflamación extensiva al tejido, en primer lugar debemos suprimir esa reacción inflamatoria, tanto como podamos con corticoterapia o algún otro potente medicamento antiinflamatorio. Sin embargo,
Si la inflamación tisular es moderada, es posible utilizar medicamentos estabilizadores de la célula cebada desde el comienzo. Ahora bien, es relativamente fácil juzgar si hemos logrado vencer la reacción inflamatoria. Pero es mucho más difícil juzgar si por medio de un medicamento profiláctico hemos prevenido los problemas que iban a surgir. Entonces examinemos los criterios disponibles para ayudarnos a hacer estos juicios. Vamos a observar primero la evidencia histológica. Naturalmente que solo es relevante si hay cambios histológicos capaces de ser reversibles. Y en la práctica, la mayoría de los pacientes en remisión clínica tienen pequeñas variaciones inflamatorias de la mucosa. Y la mejoría en esto puede utilizarse como evidencia de beneficio. En pacientes con asma es difícil obtener material para biopsia, pero en pacientes con rinitis y colitis ulcerosa se dispone prontamente del mismo material. Esta primera preparación es epitelio normal de colon. Las glándulas tubulares pueden verse claramente incrustadas en el tejido vascular móvil de la propia lámina. Por contraste, esta muestra ha sido tomada de un paciente con colitis ulcerosa en remisión. Se pueden observar claramente las células inflamatorias incrementadas en su número: neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y células plasmáticas que indican que existe una actividad subclínica. Esta es una muestra del mismo paciente después de un tratamiento con cromoglicato sódico. El cuadro ha cambiado. El infiltrado celular se ha reducido. Mientras que la mejoría histológica es de gran importancia para nosotros, el paciente realmente solo se interesa por la mejoría de los síntomas. Y este es nuestro segundo criterio de beneficio. Siempre que sea posible, nos gusta juzgar el progreso del paciente tanto en relación a mejoría sintomática como a las determinaciones objetivas. Pero, lamentablemente, estos dos conceptos no están siempre de acuerdo, especialmente en el caso del asma. Ahora bien, la razón para esa discrepancia aparente no es obvia, y me gustaría probar y explicar cómo pienso yo que puede ocurrir. La degranulación de la célula cebada puede ocasionar una serie de cambios en la mucosa bronquial. Hay variaciones de tipo inflamatorio, por ejemplo, que producen edema y secundariamente espasmos del músculo bronquial y un aumento de la mucosidad. Los síntomas que sufre el paciente no pueden atribuirse solo al broncoespasmo. Por ejemplo, tos, opresión y esputos se deben a variaciones inflamatorias que tienen lugar en la mucosa. Por otra parte, es más probable que el ahogo esté relacionado con el broncoespasmo y debería ser posible observar una mejoría en el calibre bronquial al determinar el volumen expiratorio forzado. Suponemos, sin embargo, que hubo variaciones estructurales crónicas de la pared bronquial, por lo que no es posible el estrechamiento. No se produciría broncoespasmo reversible y son improbables las variaciones del Benz. Sin duda, tenemos otras variaciones de los mecanismos pulmonares que son muy conocidos por los fisiólogos respiratorios que podrían enmascarar también tendencias modificadoras del Benz. Además, debería ser posible obtener una mejoría clínica por reducción de los componentes inflamatorios, incluso sin un broncoespasmo reversible. Yo no digo que la determinación del Benz no es útil, normalmente sí lo es y debería obtenerse. Pero si los resultados del Benz no están de acuerdo con la mejoría del paciente, no debería considerarse que el paciente no ha mejorado. Si realmente ha habido mejoría en los síntomas, entonces debemos afirmar que el paciente sí ha obtenido un beneficio del tratamiento. Yo nunca he recibido el agradecimiento de un paciente por mejorar su Benz, sin haber mejorado sus síntomas. Puede parecer un punto obvio, pero yo lo menciono solo porque lo he visto pasar por alto en muchas ocasiones. Finalizo aquí las circunstancias especiales de las pruebas de función pulmonar y asma. En los otros estados asociados con la degranulación de la célula cebada, tales como rinitis, conjuntivitis, colitis ulcerosa, no hay pruebas fisiológicas correspondientes al Benz. Y entonces tenemos que tener mucha más confianza en nuestros juicios clínicos. Esto puede resultar difícil,
ya que estos estados se caracterizan por remisiones y exacerbaciones en periodos variables de tiempo. Así, este gráfico muestra un caso. La línea proyecta los síntomas y su periodicidad. La línea roja intenta representar la provocación que inicia el proceso patológico y corresponde a la exacerbación de los síntomas. El tratamiento efectivo con un estabilizador de la célula cebada puede elevar el umbral. Así será necesario una provocación mayor para iniciar la degranulación. Como resultado, los síntomas se habrían reducido en gravedad, con menos periodos de exacerbación. Así, con esta mejoría se reduciría o anularía la necesidad de usar terapéuticas concomitantes, tales como corticosteroides de mantenimiento o medicamentos sintomáticos. Hasta aquí hemos considerado 3 criterios por los que podemos evaluar la mejoría. Ahora tenemos el cuarto, y es el buen estado del paciente. Y es especialmente relevante en pacientes que tienen inflamación extensiva de la mucosa, como en la colitis ulcerosa. Estos pacientes pueden sentirse febriles y generalmente enfermos. El buen estado del paciente es sin duda un síntoma difícil de cuantificar y puede parecer algo dudoso. Pero si el ensayo de un medicamento se ha llevado a cabo bajo control, en condiciones doble ciego, entonces la mejoría en este síntoma es tan válida como en otros criterios que hemos considerado. Si el ensayo se realiza bajo menos controles, naturalmente se ha de ser más cauto. No obstante, me gustaría resumir los criterios por los que podemos juzgar la respuesta a un tratamiento. Primero, mejoría de los síntomas. No necesariamente la completa abolición de los mismos, sino una reducción en su frecuencia y gravedad que ya es igualmente significativo. Segundo, una reducción de la necesidad de una terapéutica concomitante. Tercero, una mejoría de la histología. De nuevo, el factor importante es el mejoramiento. No se debería exigir normalidad total. Y por último, mejoría del buen estado del paciente, preferiblemente estudiada bajo condiciones de control, pero como esto no es práctico siempre, el médico debe guiarse de su conocimiento personal del paciente. Hoy día podemos tratar trastornos de las membranas mucosas accesibles con agentes estabilizadores de la célula cebada, sin tener que preocuparnos de los posibles efectos de la absorción sistémica. En un futuro, bien podría demostrarse que la célula cebada está implicada en un cuadro más amplio de trastornos que hoy sospechamos. Ya existen indicaciones que pueden formar parte de diversos estados como otitis purulenta crónica y úlceras varicosas. Es incluso concebible que la célula cebada esté involucrada en enfermedades multisistémicas. Ahora bien, si esto es así, y si las enfermedades sistémicas resultan susceptibles a los agentes estabilizadores de la célula cebada, entonces las perspectivas para el futuro son muy excitantes.